Buenas noches, medios días, allá donde estéis, el horario que tengáis o cuando lo veáis. Como sabéis, esto está en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook, y algunos de ellos los vamos subiendo a iVoox, pero nos cuesta un poco más. Estos podcasts diarios se suben en 4 plataformas. Yo creo que es más que suficiente y más que agradecido estoy a todas las visualizaciones, a todos los comentarios, a todos los me gustas, a todos en general. Esto es, ya sabéis, un trabajo a pico pala que empezamos hace 107 días y que estamos encantados de hacer. Estoy súper feliz con los resultados, con la manera en la que me está aportando a mí el primero y trabajando con esa autoconfianza que tan poca tenía y esa autoestima que tampoco tenía y esa vergüenza que tenía mucha y esa culpabilidad que tenía mucha y muchas otras cosas que os he ido contando muchas veces y que poco a poco y gracias a, como digo, a este podcast, pues bueno, perdonad que se yo la imagen sin querer durante unos segundos en alguna de las plataformas, otras no. Bueno, el caso que me está aportando un montón es agradeciendo siempre a un poder superior, que para mí es Dios, para mí es Jesús de Nazaret, para mí es el catolicismo, el que me ayuda a aceptar las cosas que no puedo cambiar, a tener el valor para cambiar las que sí que puedo, y la más difícil de todas para mí, la sabiduría para reconocer la diferencia que existe entre lo que puedo y no puedo cambiar. Luego entendemos un poco a lo mejor más en profundidad en eso, pero sobre todo agradeceros 100.000 por 100.000 que estéis con esa aceptación y con esa buena voluntad que tenéis muchos. Me consta que sí que cumplís 107 días hoy limpios de abstinencia, intentando con muchísima buena voluntad el entender esta enfermedad, el escuchar sobre esta enfermedad, el aprender sobre esta enfermedad, el conocer, para poquito a poco ir entendiendo que esto es una lucha diaria, que esto es una escalera mecánica que baja constantemente y que hay que estar muy, muy, muy vigilante para no caer en los mismos caminos adquiridos que teníamos desde el principio, ¿no? Desde los principios de nuestra existencia, que es increíble, pero es así, ¿no? Esos caminos, esas rodaduras de un coche cuando entra en un camino mojado y hace una rodadura chiquitita, se convierten a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, en rodaduras de metros y metros de profundidad, en el caso de un cerebro adicto. Entiendo que en el caso de un cerebro no adicto también, pero la manera de gestionar esos caminos deberá de ser otra. Yo no la concibo desde un sitio que no sea cerebro adicto, por eso hablo de mi experiencia y de mis rodaduras, que son muy, 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 muy profundas y de las que me ha costado muchísimo salir. No 107, ni 207, ni 307, ni 407. Sigue sumando a los 880 que creo que rondamos ahora, el darme cuenta que volviendo siempre a esas rodaduras, porque es un mecanismo biológico mecánico, no es porque yo sea un terco de pelotas, que también, no es porque yo sea un ignorante de la leche, que también,
Eh, no es por muchas de las cosas que sí lo son también. Es una reacción biológica que es incontestable o muy difícil de contestar, o cada vez menos difícil de contestar, o cada vez más sencillo de contestarla de una manera distinta a la que la contestaba antes. Ahí está mucho la clave. Ahí es donde hemos trabajado y donde estamos trabajando Gemma Jerónimo, mi terapeuta, y yo. Ya lo he dicho varias veces aquí, totalmente recomendable. La conocí en el centro de adicciones en el que entré, eh, aquel 3 de octubre del 2023, cuando estaba en un fondo espiritual físico increíble. Ya lo he contado muchas veces, tampoco viene más al caso. Y ella ya estaba allí en ese centro, luego por circunstancias personales y de la vida salió de allí, pero gracias a Dios pude retomar al cabo de unos cuantos meses mi relación profesional con ella, profesional en su caso, y venimos trabajando sobre todo este tema de los caminos y de las actitudes que hemos tomado y que hemos recogido desde hace muchísimo tiempo, desde mi niñez, y cómo estamos trabajando en crear unas nuevas maneras, una nueva manera de vivir, unas nuevas vidas, unos nuevos caminos que no estén con rodadura. De ahí la facilidad mía en deslizarme y en salirme de esa rodadura nueva que estoy creando y volver a las de antaño, que va un poquito ahí mis explicaciones y mis programas que van más allá del consumo de drogas, como he explicado muchas veces, que van mucho más allá del consumo de la droga física, que van más allá de la vida como era antes, sino que van más en el destino del nuevo rumbo que está tomando mi vida y que me funciona. Al final, estos programas y estos podcasts van dedicados a la recuperación, a la manera que a mí me funciona, que me está funcionando, para llevar 107 y 880, los que te pongan por delante. Y es encontrar esa manera nueva de vivir a través de principios espirituales, a través de un poder superior, a través de entregar y preguntar ese instante. Nos hemos detenido hoy mucho en la terapia, el instante que hay entre la emoción que recibes, la información, y la reacción. Que, cómo está tu cerebro programado desde tiempos que no te acuerdas a tener esa reacción, a gestionar esa emoción. En mi caso era un malísimo gestor de emociones, por ignorancia, por inconsciencia, bueno, porque no tenía los recursos, ni tenía la edad, ni era de momento de entender ciertas cosas que ahora voy entendiendo, pero no me sirve de nada si vuelvo a esas rodaduras tan profundas, ¿no? Porque para empezar no me han servido de nada nunca, nunca. Ni siquiera ahora que llevo 880 días o 107 en nuestro caso sin consumir. No sirve, no sirve. Lo digo don't work, si queréis en inglés. No consiste en seguir haciendo y utilizando los mismos caminos y rodaduras que utilizabas antes, pero sin consumir. Te llevan al mismo sitio, al final te acaban llevando a la obsesión, la compulsión y el consumo. Si no es de droga, será de personas, lugares o cosas, pero te acaban arrastrando a ese tipo de sitios. Porque están muy mecanizadas, porque es imposible biológicamente desaprenderlas. También hemos hablado de esto. Hay que aprender unas nuevas vías y olvidar los caminos antiguos.
no borrarlos de tu vida, porque son tu vida, como dice Germán. Es tu historia de vida, es lo que te ha traído hasta aquí, es lo que, para bien o para mal, te ha mantenido hasta aquí. Entonces, no renegar de tu pasado, tenerlo presente, muy presente, y tener presente que esas rodaduras tan profundas son, por mucho que nieve, por mucho que eches tierra, por mucho, no van a desaparecer. Entonces, hay que convivir con ellas y saber que van a existir, que le van a intentar volver a fastidiar, que esas rodaduras son con las que has gestionado matrimonios, familias, con las que te has perdido matrimonios, con las que te has perdido hijos, con las que te has perdido padres, con las que te has perdido hermanos, con las que te has perdido absolutamente todo, amigos, compañeros de trabajo, te has perdido absolutamente todo con esas rodaduras, no te han funcionado. Y ahora te ves con 50, con 60, con los años que sean, diciendo, joder, ¿por qué no cambié antes de vida? El cambiar de vida no significa separarte, comprarte otra casa, irte a otra ciudad, irte a otro país, irte al Tíbet a meditar. Bueno, eso no lo descarto como premisa de cambio de vida. Bueno, pues al final es obligarte un poco a cambiar de vida, pero no va por ahí la historia. La historia no va por cambiar de todo ese tipo de cosas. La historia va por cambiar uno mismo. Y lo difícil que es cambiar uno mismo. Lo difícil que es, habiendo estado utilizando esas rodaduras tan profundas, tan hondas, toda la vida, explicar al resto que ahora tus rodaduras van por otro lado. Porque el miedo, la culpabilidad, la vergüenza del qué dirán, del que te lo van a decir, porque no es mi caso solo, tengo muchos casos en los que se lo han dicho y nos lo siguen diciendo, ¿no? No es que ya me lo han dicho y lo han dejado de decir. Ah, pues tú me vas a decir a mí que ahora vas por otra rodadura, que tú estás creando una vida nueva. Ahora tú, con lo que tú has sido, con lo que tú me has hecho, con lo que tú has dicho, con lo que tú has consumido, con lo que tú te has drogado, ¿me vas a venir a mí a dar lecciones de vida? No, me las doy a mí. Ahora me las estoy dando a mí, las lecciones de vida. Y me estoy dando cuenta de que no era por ahí. Y estoy creando otra nueva vía, que no quiere decir que tampoco vaya por esa nueva vía, ¿eh? Que hay veces que creo nueva vía y sigue siendo un afluente de la otra vía, que no es tan profunda como la otra vía, pero que se inclina a esa profundidad. Entonces tengo que utilizar mis herramientas, mi terapeuta sobre todo, que es la que directamente me dice, ojo que porque estés creando una vía nueva no te creas que es la mejor. Igual, venga, te lo compro un poquito mejor que la Honda, no lo es, o sea, es, pero que te va a llevar al mismo sitio, al final va a hacer así, y boom, de repente vas a ver que otra vez, oye, sin darme cuenta, estoy volviendo otra vez a las andadas, y no de consumo, que también, sino de mal humor, sufrimiento, ira, todo el mundo en contra tuya, todo el mundo criticándote, nadie te entiende, bla, 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 y bla, bla, y bla, bla. Eso es la enfermedad de la adicción. La enfermedad de la adicción no es ni la cocaína, ni la heroína, ni los porros, ni el alcohol, ni nada. El alcohol es una droga, eso sí. Pero no es la enfermedad de la adicción, eso es la consecuencia de la enfermedad de la adicción. En estos podcasts y en estos programas hablamos de la enfermedad de la adicción, de ese sistema dopaminérgico dormido, de serie, porque viene así. La consecuencia que es la droga viene en no tratar esa enfermedad al principio, el no ver esa enfermedad al principio. Pero vamos a ver cómo vas a ver una
enfermedad de ese tipo en un niño que no se puede expresar, que no se puede. Le estamos dando a diario herramientas, a diario comportamientos, a diario maneras de ser. Y un niño, efectivamente, no tiene por qué darse cuenta, no se va a dar cuenta. De ahí entra la responsabilidad de un padre, ahí entran los problemas conmigo mismo cuando veo que he estado ausente en la adolescencia de mi hija, en la niñez de mi hija. No, pero tú eres un padre muy atento, la llevabas al colegio, la traías, conseguías. Claro, claro. Eso, brutal. Pero ¿cuántas veces la pregunté cómo se sentía, cómo estaba? ¿Cuántas veces cuando venía del colegio y se bloqueaba y era incapaz de sumar 2 más 2, la preguntaba y no la venía, la, la ayudaba y no la maltrataba, porque era un maltrato no físico, pero al final el tratar así a las personas no entra dentro de la lógica, y más cuando yo había sufrido lo mismo, porque, porque es así, porque no hay otra, porque es inconsciente, porque no se pregunta a un niño, porque se da por hecho que se sabe lo que va a sentir un niño. Y damos por hecho de que un niño muy rebelde, muy nervioso, es eso, simplemente un niño rebelde, juguetón. Es que es un niño, hay que dejarle ser un niño, si usted no es de acuerdo. Claro que sí, a los niños hay que dejarlo jugar. Pero, ¿y tu papel cuál es? ¿Cuál era mi papel? El llevarla al colegio, el acompañarla, pero qué menos, ¿no? O sea, ¿qué me creo yo aquí, el padre del siglo? No, estamos dando muchas pistas para que preguntemos, a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adolescentes, ¿qué os pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo os digo ya de antemano, a todo aquel que me dice, no, yo que soy muy amigo de mis hijos, hablo mucho con ellos, salimos de fiesta juntos, hacemos cuánto peligro, cuánto peligro, cuánto peligro. Y más si tienen esta enfermedad, porque, porque te va a manipular, sea su padre, sea su madre, sea su abuelo, sea su abuela, sea el Sun Córdoba, te va a manipular, se va a encontrar en su salsa, en su salsa. Y el que tú vayas diciendo por ahí que eres muy amigo de tu hijo o de tu hija, a él o a ella le va a fortalecer, a su enfermedad le va a fortalecer. No se trata de eso, de ser colegas, que también está muy bien estar colegas. Se trata de preguntar, 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 pero tú cómo te encuentras, tú cómo estás, a ti esto que te supone. Ese tipo de preguntas que en mi caso voy teniendo con este tipo de conversaciones, este tipo de preguntas voy teniendo con mi hija ahora, que va a cumplir 23 años, ahora 23 años. Y ahora es cuando estoy empezando a tener ese tipo de conversaciones. No solo yo, sino ella también me pregunta, y, pero con, con ese respeto, ¿no? Que preguntamos los adictos. Los que tenemos un cerebro, como es el caso, como es el caso. Entonces, pues pregunta desde el respeto, porque no nos somos muy dados a encontrar respuestas que no nos gusten. Pero la buena voluntad, en este caso que está teniendo Andrea, es muy loable, muy orgulloso. Pero sobre todo, muy orgullosa tiene que estar ella misma. Porque, porque está creando nuevos caminos, y se va dando cuenta que sí, que con esos nuevos caminitos, esas pequeñas rodaduras que va creando por los sitios diferentes a los que estaba yendo, la empieza a funcionar.
empieza a sumar días en su trabajo, empieza a ser constante en las cosas que hace, empieza a tener una pequeña responsabilidad sobre sus cosas, tiene animales en su casa, a su cargo, y es responsable de ellos, y es capaz de asumir cuando no lo es. Rectifico, comparto, continúo. Y el método no es salir de fiesta y consumir. No es salir de fiesta días y días y días y días seguidos y que tu vida gire en torno a salir de fiesta. ¿Eh? Entonces, esto va mucho más allá. Lo hemos hablado siempre, lo decimos siempre y lo recordamos siempre. Esta enfermedad va mucho más allá del consumo de drogas. Y empieza mucho antes que el consumo de drogas. Entonces, vigilantes, atentos. Ese es el papel que tenemos que desempeñar aquí a diario. 107 y 2107 tenemos que cumplir, los que hagan falta para que una sola persona diga, que esto no va de desaprender, que esto no va de hacer las cosas sin consumir, las mismas cosas que hacíamos antes sin consumir. Esto va de hacer otro tipo de cosas sin consumir también. Es sin consumir siempre. Y el más importante de todos es hoy. Hoy, día 7 de marzo, que ayer dije febrero, y María José me echó la culpa, bien echada. Hoy, 7 de marzo del 2026, no consumo. Son las 12:39, me queda prácticamente todo el día por delante. Ya estoy mejor, como habéis podido comprobar, de mis cólicos, la que está cao, es genita, pero tiene mi experiencia. En 2 días, adiós virus. Hay que echar y echar y echar y echar y cansarte de echar. De hecho, yo sólido intenté ayer y no. Sólido, cero. Líquido, a tope. Suelo fisiológico, cual luz, agua, bla, bla. Gracias a todos por estar ahí. Ya, venga.